tal? Soy el doctor Gabriel Monterrubio, les doy la bienvenida al canal y les recuerdo suscribirse y tocar la campanita. El día de hoy les traemos un tema interesante que es desviaciones de pelvis desde bebés, jóvenes, adultos mayores. ¿Qué tantas desviaciones puede tener la cadera? Incluyendo las lumbares, el sacro, piernas cortas, porque es muy común que escuchemos: ay, me duele la espalda baja, yo tenía lo mismo, ¿sí? A mí me dolía igual, ponte esta pomada, tómate esta pastilla, haz este ejercicio, pero realmente desconocemos qué tenemos. Hay muchísimos tipos de desviaciones y combinaciones, son cuadros mixtos. Entonces, si no tenemos un buen diagnóstico, pues no nos va a servir lo que le sirvió a mi compadre o lo que le sirvió a mi amigo. Entonces necesitamos conocer bien a fondo el diagnóstico primero y de ahí hacer un buen tratamiento. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de radiografías y vamos a ir explicando para que ustedes vean toda la gama que tenemos de desviaciones en la cadera, incluyendo las lumbares, sacro y piernas cortas. Aquí estamos viendo una radiografía AP de columna completa. Vemos desde el cráneo, cervicales, dorsales, lumbares, pelvis y fémur. Y nosotros vamos a observar que tenemos 5 vértebras lumbares. Sí, se cuentan empezando con la de arriba: 1, 2, 3, 4 y 5. Después viene el sacro, que es este hueso como un triángulo. Estoy señalando aquí. Este hueso es la base de la columna, es muy importante. El sacro articula con la quinta lumbar y con los ilíacos del lado izquierdo y del lado derecho. Y en su parte inferior con el coxis, que el coxis viene siendo nada más la parte más distal, que es realmente pequeño. Y este tipo de articulación del sacro tiene líquido sinovial y tiene una cápsula. Entonces también esto se puede inflamar y producir dolor, y el dolor puede ser local o puede radiar hacia la cadera, hacia el glúteo o hacia el centro de la columna, dependiendo el caso. También los fémurs, la parte superior del fémur, deben de estar al mismo nivel. A veces vemos piernas cortas, como vamos a ver después. Y la pelvis debe de estar alineada con esta línea negra, que es la línea de los glúteos, pasando justo ahí, que se llama la sínfisis pubis. Los agujeros estos, los obturadores, deben de ser simétricos, y las crestas ilíacas deben de estar también al mismo nivel. La columna aquí debe de ir recta. Esto sería una pelvis normal, con muy ligero acortamiento derecho, que ya ni lo medimos, pero es muy pequeño. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque nos va a dar funcionalidad y nos evita lesiones. Si nosotros tenemos desviaciones, piernas cortas, a futuro podemos ir creando una artrosis, o sea, un desgaste de cadera, una coxoartrosis se llama, donde pues ya después vamos a requerir a lo mejor una intervención quirúrgica con un reemplazo de la cabeza femoral y una prótesis. Entonces, para evitar eso tenemos que estar bien alineados y cuidar nuestro peso. Esa es una de las cosas que podemos también ayudarnos. Incluso las escoliosis, las curvas que vemos luego en la columna, problemas de los discos, de hernias discales, protrusiones, problemas fascietarios de la cápsula. Todo eso es lo que evitamos con una buena alineación. Aquí estamos viendo un caso en el que vemos este agujero, el agujero pélvico, que está reducido, y los obturadores, estos agujeros, están más amplios. Entonces aquí esta pelvis se desvió, le llamamos en retroversión, o sea, hacia atrás.
como se paraba Alejandro Fernández al principio, ¿se acuerdan cuando cantaba? Después ya corrigió su postura. Este tipo de pelvis es muy común que lo adquiramos por un sentón o una caída de espaldas, a veces sin dolor. El dolor viene después, por eso es que cuando tengamos un golpe hay que acudir al quiropráctico o a su médico para que los revise con una radiografía y puedan tener certeza de que no haya una desviación, aunque no haya dolor. En este caso también podemos observar cómo el sacro se ve inclinado, o sea, aquí también se desvió el sacro y esto provoca en este paciente una inflamación en las sacroiliacas bilateral, ¿sí? Y la columna vemos que va un poco hacia la derecha, aquí se desvía todavía más, o sea, hay una escoliosis del lado derecho, dextroconvexa se llama, y esto se origina porque se lesionó el disco entre tercera y cuarta lumbar y entre la segunda y tercera lumbar. Los vemos más abiertos y esto hace un efecto de cuña y lo cual desvía la columna hacia ese lado. Cada vértebra tiene un par de nervios que emergen y van hacia músculos, también hacia órganos. Entonces es común que a estos niveles pudiera estar relacionado con problemas de la rodilla. Entonces puede ser que nos truene la rodilla, que se trabe, que haya tensión o que duela, y es debido a esta lesión también. También tenemos un acortamiento, es pequeño, de 3 milímetros, ¿sí? Entonces hasta aquí pues hemos visto ya todas estas desviaciones que tiene esta cadera, pero si yo no tomo otra radiografía, entonces también el diagnóstico se queda a la mitad. Siempre es bueno tomar dos vistas, la AP, o sea, antero-posterior, y la lateral. Aquí vemos en la lateral, estamos viendo el sacro en esta parte, la parte inferior. Debe de tener un ángulo de 40 grados, aquí tiene 34. También hay que medirlo porque luego no los miden, entonces se queda a la mitad también. Y las vértebras deben de tener una curva, una lordosis hacia el frente, y la parte posterior de la vértebra debe de ir alineada. Aquí vemos cómo pierde esa alineación y vemos aquí también está un poco desalineado, ya aquí ya empieza a emparejarse, ya está bien. Esto le llamamos una espondilolistesis, que es una fractura, el pars interarticular, y ocasiona un deslizamiento anterior de 6 milímetros, 6 a 7 milímetros. Esto es muy importante porque si yo no le tomé esta radiografía, puedo hacer aquí una presión y lastimarlo. Entonces ya nos ayuda para saber qué puedo hacer en el tratamiento y qué no debo de hacer. Y también qué cuidados debe de tener este paciente y qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, como vimos, es muy importante tomar radiografías en este caso para descartar si hay alguna espondilolistesis en los ángulos del sacro y en la anterior el tipo de desviación de la pelvis. En este segundo caso estamos viendo la pelvis como uno de los obturadores de estos agujeros. Este se ve más grande que el otro, y también vemos esta sombrita en la línea negra, que es la línea de los glúteos, pasando a la derecha del centro de la sínfisis. Entonces aquí tenemos una rotación de cadera y vemos que el sacro también perdió su integridad, ya no está horizontal sino está inclinado. La columna, sin embargo, se mantiene bien, la columna lumbar, pero sí necesitamos corregir el sacro y corregir la pelvis. Tiene un acortamiento de 3 milímetros y tiene integridad en las cabezas femorales, en la articulación coxofemoral. Eso está bien. Si nos vamos a la lateral,
aquí vemos un ángulo de 43 grados, que es normal, un centro de gravedad también casi normal, está ligeramente posterior, como 1 o 2 milímetros, ¿sí? Y tiene su curva lumbar, tiene pequeños desgastes que se ven en estos piquitos osteofitos, ¿sí? Y la quinta lumbar está posterior. Entonces todo esto es lo que a mí me sirve para saber qué es lo que voy a hacer y qué indicaciones darle al paciente. En este tercer caso, los obturadores se ven pequeños, ¿sí? Esto tiene relación también con la apertura del hueco pélvico, que está más grande. Entonces este tipo de pelvis está hacia adelante, se llama en anteversión, como si tuviéramos las pompis paradas. Entonces aquí también medimos el fémur, en este caso los tiene bien nivelados, el sacro está horizontal, entonces tiene la desviación en anteversión de la pelvis y trae osteopenia, osteoporosis por la trabécula, como se ve demarcada, y posiblemente inicios de desgaste de cadera del lado izquierdo. En la lateral vemos cómo tiene una pérdida en la curva, la lordosis. Aquí la parte anterior de las vértebras lumbares debería estar tocando cerquita de la línea, y por esto mismo el centro de gravedad, que es esta línea que debería de caer en la parte anterior aquí del sacro, está 38 milímetros posterior. Entonces esta persona, incluso nada más estando parado o sentado, ya se está lastimando porque está cargando más peso en las carillas articulares. Ya no hay una proporción entre el disco y la carilla articular de distribución de peso, y esto con el tiempo pues va causando que se lesione el ligamento capsular o el ligamento amarillo, y posteriormente pues ya puede causar una compresión nerviosa, una radiculopatía. También vemos que el ángulo del sacro está disminuido a 33 grados. Todo esto es muy importante para saber, como hemos dicho, qué voy a hacer en el tratamiento y qué indicaciones le puedo dar al paciente. Cuánto tiempo se va a llevar corregir esto y qué cuidados debe de tener en casa. Muy bien, ahora en esta otra también tenemos una anteversión, pero marcadísima. Aquí vemos como casi ya no se ve nada del obturador, en el otro tampoco, y el agujero pélvico es demasiado amplio, ¿sí? Y tiene los fémurs casi parejos, más como 1 milímetro de acortamiento. El sacro está ligeramente inclinado, pero casi normal. Las carillas articulares están un poquito asimétricas en L5 y S1, y la columna va bien, va centrada. En la lateral vemos el sacro perdió ángulo, está en 30 grados y perdió curva, ¿sí? Entonces este caso, por ejemplo, nos dice que hubo 2 accidentes o 2 golpes diferentes, porque generalmente si aumenta la pelvis, o sea, en anteversión con las pompis paradas, como dijimos, el sacro debería de aumentar también, o sea, deberíamos de verlo en 45 o 50 grados, eso sería lo lógico. Pero en este caso fue al revés, o sea, el sacro perdió ángulo y la cadera aumentó en ángulo. Entonces son 2 desviaciones diferentes que tiene este paciente, y también tenemos que ayudarlo a recuperar la lordosis. En estos casos es muy común que la molestia persista y casi hasta el final de tratamiento, digamos a los 2 meses y medio, se le empiece ya a quitar. ¿Por qué? Porque estamos jugando contra esas 2 desviaciones opuestas. Es como si le estuvieran haciendo manita de puerco, ¿verdad? Entonces, si nada más trabajamos una, estamos desviando la otra. Entonces este caso es complicado, pero también se puede corregir. En este otro caso vemos cómo el obturador del lado izquierdo está pequeño
y el del lado derecho está más grande. Entonces aquí hay una rotación, ¿sí?, en la cadera, en donde el ilíaco izquierdo le llamamos que se rotó interior y el derecho exterior. Y vemos también cómo la línea de los glúteos pasa a la derecha en vez de pasar en el centro. Este tipo de rotación, de desviación de cadera, es común que luego dé molestias también en las ingles, en una o en las dos. Puede también dar pues el dolor de espalda baja central o hacia la nalga, y puede hacer que al caminar pues haya fricción, haya lesión en la cápsula y ya provocar también una lumbalgia. También aquí observamos la trabécula, o sea, las líneas marcadas con una osteoporosis, y lo verificamos con una densitometría. Tiene también una escoliosis dextroconvexa, se va hacia la derecha, ¿sí? Y en la siguiente imagen, en la lateral, vemos un ángulo del sacro en 40 grados, que es normal. Ligeramente aquí se pasa en L5, L4 de curva, y después ya digamos que está bien, pero tiene su centro de gravedad posterior, ¿sí?, 20 milímetros. Entonces esto también necesitamos ayudarle. Aquí la ventaja es que los espacios de los discos, como podemos ver, están íntegros, a pesar de que la señora ya tiene, pues es adulta mayor, pero ha mantenido sus discos bien. Entonces eso es, por ese lado, es un buen pronóstico. Pero sin embargo, por el tipo de rotación que tenemos de cadera, que sí es severo, vamos a ver en el video cómo le cuesta trabajo caminar. En este video estamos ayudándole a reeducar la marcha. Ven que le cuesta trabajo pues hacer la fase de equilibrio, sobre todo se está apoyando con el brazo en la pared, pero estamos haciendo que apoye el talón, que apoye todo el pie y haga el despegue con los dedos. Eso es muy importante. Esto lo debemos de hacer incluso años antes, ¿verdad? Pero pues luego, por diferentes razones, se deja. La marcha se va perdiendo precisamente por lesiones, por falta de ejercicio, de elasticidad, por piernas cortas, por rotaciones de cadera, interferencias nerviosas a nivel neurológico, que va habiendo incoordinaciones, y todo esto va afectando también las cargas del pie, que se empiezan a distribuir mal, y va afectando la propiocepción, que es cómo nos movemos, nuestra orientación espacial. Entonces todo esto repercute mucho en la marcha, y por eso también vienen después caídas, incluso fractura de cadera ligada a la pérdida de calcio también en las mujeres, la osteopenia, osteoporosis. Pero las caídas es muy común, fractura del radio, del cúbito, de la muñeca. Entonces todo esto lo podemos prevenir si llevamos a nuestros papás, o nosotros ya como adultos acudimos al quiropráctico para que nos dé una buena revisión y tome radiografías. Acuérdense, hay que tomar pre y post, o sea, de antes y después, para poder hacer una buena valoración. Si no, pues se está dejando a medias. En esta otra imagen estamos viendo también cómo hay una desalineación. O sea, aquí la línea de los glúteos pasa a un lado y se ve un poquito más amplio en este sentido el obturador que el otro. Entonces tiene también una rotación, y al mismo tiempo de esa rotación interna del lado izquierdo y externa derecho, también está en retroversión. Por eso se ve diferente la altura también del obturador. Entonces tiene dos desviaciones la cadera, tiene un acortamiento de 4 milímetros y la columna ligeramente se va aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces esto le ocasiona dolor de espalda baja central, en ocasiones también puede irradiarle a la cadera.
Y en la siguiente vista vemos que la curva lumbar se perdió un poquito, pero sobre todo los espacios de los discos. Aquí ya se perdió gran parte del espacio de L5-S1 y de L4-L5. Esto que se ve aquí como hundido es un nódulo de Schmoll, se llama, que es el núcleo del disco, que a la hora de crecer produce una fractura en la epífisis, en el hueso, y bueno, generalmente no tiene mucha trascendencia, pero hay veces que sí los vemos ya de mayor tamaño. Aquí también hay otro, y el ángulo de 38 grados pues casi normal, pero sí tenemos que trabajar en estos discos con tracción. Es lo que hacemos en el consultorio, y esto va ayudando a descomprimir y a nutrir el parte del disco para que pueda sanarse, aunque sea un 10, un 15%, y todo esto ayuda a las raíces nerviosas, sobre todo aquí a la de L5-S1. Aquí en este último caso vemos otra rotación de cadera interna izquierda y externa derecha, en donde también la línea de los glúteos está 20 milímetros a la derecha, en vez de pasar aquí en la sínfisis, y vemos que los tamaños de los obturadores son diferentes. Este está más pequeño, ¿sí? Incluso el agujero pélvico se ve diferente de un lado que del otro lado. Y el sacro está muy inclinado, o sea, tiene una desviación del sacro importante y un acortamiento de 9 milímetros. Esto también le ocasiona dolor de espalda baja, en este caso también en la zona del fémur y el acetábulo, ¿sí? Y después del tratamiento vemos cómo disminuyó un poquito el acortamiento, pero sobre todo los obturadores quedaron más simétricos. La línea, la sombrita de los glúteos se corrigió 5 milímetros, y el sacro ese sí quedó igual, pero logramos el cambio en la pelvis, que fue lo suficiente para ayudarle a su lumbalgia, la cual se mejoró, o sea, en cuanto a dolor, un 80%, y en cuanto a síntomas también le mejoró un 60%. Como vimos, hay una gama grande de desviaciones de cadera, incluyendo los ángulos del sacro, las piernas cortas, los tipos de desviación hacia el frente, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, la pérdida o aumento de la curva lumbar o los acortamientos de las piernas. E incluso hay fracturas en la columna, como vimos, o desgastes. Entonces todos estos cuadros mixtos son muy importantes con radiografías poderlos detectar, si no, pues no estamos haciendo el trabajo bien. Si nada más vamos a un masaje, pues no sabemos bien ni qué tenemos, ¿verdad? Entonces el número uno es tomar las dos vistas de la radiografía para tener un buen diagnóstico. Si necesito complementarlo con una resonancia magnética o una electromiografía, otro estudio, pues hacerlo, hacer ya las sesiones de tratamiento, y al final tomar una comparativa de radiografía y volver a medir esos ángulos o esas desviaciones que encontramos mal al principio, para poder ya saber con certeza si podemos dar de alta al paciente o necesita otras sesiones más para que se haya corregido el problema de raíz y no nada más tapemos el síntoma. En el centro quiropráctico que tenemos aquí en Querétaro, a todos los pacientes les mandamos radiografías pre y post. Entonces estamos a sus órdenes. Los que vivan fuera y quieran hacernos algún comentario, o algunos pacientes del canal ya nos están mandando sus estudios a mi correo y les cobramos realmente un precio bajo por la consulta, pero les mandamos el diagnóstico y les mandamos
qué especialista buscar, qué es lo que se debe de hacer, que en nuestro punto de vista quiropráctico deportivo. Y les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente día y no olviden estar en contacto y suscribirse. Hasta la próxima.